Yeah. Yeah. Bienvenidos a un nuevo episodio de No Te Ahueves Podcast. Recuerda que nos puedes ver por las diferentes redes sociales, YouTube, Spotify, Instagram, Twitter. Y también no te olvides que estamos próximos a lanzar el sorteo. A ti que no te gusta mucho la política, pero a mí sí me interesa, que a ti te interese. Vamos a estar sorteando un PlayStation 5 y 2 Nintendo Switch. Estarán pendientes las redes sociales para ver cuál va a ser la metodología del sorteo. Yo soy Eitel Zambrano y el día de hoy tenemos una abogada licenciada en Relaciones Internacionales. También es máster en investigación política, en políticas públicas, y su trabajo se dedica más a las consultorías y a la academia, capacitar a los jóvenes. Bienvenida, abogada Gabriela Guerrero. Muchísimas gracias, Eitel, por la invitación. Súper emocionada de venir a hablar de mi tema favorito, que es la política. Algo que nos gusta a todos. Exactamente, algo que yo sé que me vas a cuestionar mucho el día de hoy. No creo. Creo que este es nuestro ambiente. Sí, al eso menos es lo que nos queremos. entendemos. Sí, pero aquí justamente te cuento. Esta plataforma lo que quiere es demostrar la parte humana de las personas que nos dedicamos a esto. Uh-huh. Porque a veces uno ve que están con ciertas poses, por así decirlo, o estilos que están de acuerdo a la situación donde ellos estén. Pero vamos a preguntar primero, ¿cómo llegaste a este mundo de la política? Siendo mujer, siendo joven, ¿cómo te involucraste? Creo que una de las cosas que más me animó es justo encontrarme con esta carencia de cultura política que ha sido... A ver, la teoría política, ¿no es cierto?, es hermosa. Yo creo que en clase te enamoras de la política, pero en la práctica es totalmente otra cosa. Y los libros son de izquierda o derecha son fantásticos. O sea, la literatura es buenísima. Yo creo que ahí tienes, ¿no es cierto?, la posibilidad de elegir qué es lo que más te gusta. Exactamente. Pero al momento en el que tú empiezas a trabajar en política, yo empecé trabajando justamente con consultorías con partidos y ahí te das cuenta que la realidad es totalmente otra. Entonces hay desconocimiento dentro de los partidos de lo que representa la ideología propia del partido. Y yo dije, ¿cómo es que tú militas en un partido si es que no sabes ni siquiera de lo que se trata? Oh, no. Entonces me di cuenta que parte de las decisiones erróneas que tomamos como ciudadanos es este desconocimiento y en general esta falta de educación política que no tenemos. Y dije como, bueno, a ver, entonces, ¿por qué no hago también un espacio donde yo pueda explicarle a las personas de qué se trata la política y con eso tal vez generar una mejor votación o tal vez una ciudadanía más informada al momento de votar? Pero ahí influye bastante el sistema partidista. Tú ya que te involucras, ¿qué piensas del sistema partidista del Ecuador? Que no existe. ¿Vieron? Esto va a estar bien interesante. No existen partidos ni movimientos que hagan política de verdad. Eso sabemos. Tenemos un sistema bastante quebrado, caduco, fragmentado en el sentido de que sí, tenemos partidos y movimientos que están activos, pero lo que genera que haya un sistema adecuado, ¿no es cierto?, es que haya elecciones internas dentro de los partidos, que haya transparencia, que haya control ex ante, ex post de, en este caso, por ejemplo, el CNE, que debería estar a cargo de eso. Pero eso fuera en un mundo perfecto. Eso es en un mundo ideal. Ecuador nunca ha sido... ¿Tú sabías que la primera vez que hay partidos políticos en Ecuador es 60 años después de creada la República? Es impresionante. Significa que vivimos en un mundo de caudillos todo el tiempo y eso refleja por qué vivimos en un mundo ahora personalista, donde votamos por el Mesías Salvador cada vez que hay elecciones. Y cada elección lo estamos buscando, sea seccionales o sean para nacionales, alguna cosa así. Y es verdad lo que tú dices. ¿Por qué los partidos acá y movimientos que se han creado, desde mi percepción, obviamente, no sé si tú la compartas, son más caudillistas que nadie? Se crean a imagen de. Sale la persona y ahí queda el partido. 100%. Y es más, lo vemos porque cuando... Como tú bien dices, sale la persona, no sabemos si es que hay un sucesor y probablemente ahí muera el partido, que es lo que termina pasando y terminas migrando ese partido, esa ideología hacia la diversificación absurda cuando deberías fortalecer esa ideología, qué sé yo. Si es que tú crees, por ejemplo, en la socialdemocracia y ahí es la ideología que te gusta, no diversifiques en varios partidos. Por ejemplo, se ha creado Avanza, se ha creado la Izquierda Democrática. ¿Por qué no fortaleces las bases del partido que ya tienes, por ejemplo? Y es esta manipulación constante de que un partido termina siendo una empresa política para un electoral, fin. Exacto. Una empresa electoral. Entonces, pues, ese es el resultado de los candidatos que terminamos teniendo. ¿Sabes qué? Eso también depende también de las autoridades, que permiten que lleguen candidatos
que una vez dice, ¿de dónde salieron? Perfecto. Ay, esto es libre, todos podemos participar, pero a veces el financiamiento genera mucha duda, mucho problema y vemos que hay individuos que están relacionados con cosas muy graves. Y ya hemos visto lo que ha sido capaz de hacer la gente. ¿Qué palabra le puedo decir? ¿Algún adjetivo calificativo decente que le pueda decir a estas personas? No se me viene uno a la mente, pero llegar a asesinar a una persona, o sea, relacionado con temas políticos, eso en Ecuador no pasaba. Yo creo que nos enfrentamos hacia un nuevo vistazo que no hemos tenido con la política, dado que hoy en día hay fuerzas externas que manejan la política, que ya no se trata solamente de quién llega al poder, ¿no es cierto? Sino que hay ya intereses mucho más fuertes y en esto, sin duda alguna, el narcotráfico está de por medio. Ahora, sí creo que también ahí la acción ciudadana es importante. Si es que no movemos a la ciudadanía en el sentido de ser personas más informadas con lo que pasen, también volvemos a normalizar la situación y decimos, bueno, es que esto pasa en Colombia, esto pasa en Perú, entonces también pasa en Ecuador. Y yo creo que ahí como ciudadanos tenemos la posibilidad de frenar un poco el cómo se pueden desarrollar esas cosas. ¿Tú qué piensas en el tema de ideologías? ¿Está bien en esta época ya mantener una ideología en firme o ves que son mejores trabajar por causas o por tendencias? ¿Cómo tú ves eso de ahí? A ver, yo creo que en general siempre vas a tener una ideología. ¿Ya? Vas a partir teniendo una ideología porque vas a tener cosas justamente que te lleven más hacia un lado que el otro, ¿sí? En este espectro. Ahora, sí es verdad que ha cambiado mucho la política y hoy en día tenemos causas. Por ejemplo, hoy en día, seas de derecha o seas de izquierda, ya no puedes dejar de pensar en el cambio climático dentro de tus propuestas y es algo que tienes que manejarlo. Entonces, ya no va a encuadrar solamente en uno de estos dos lados. Entonces, creo que se ha transformado la parte de, si bien tenemos una base ideológica y es importante fomentar esa base ideológica, o sea, con criterio me refiero, al mismo tiempo yo creo que ya trabajamos un sistema de causas. Pero ¿cómo logramos que eso llegue a ser eficiente? Cuando tenemos partidos, que ya lo dijimos, que no hacen su trabajo, no prestan las condiciones, tú estás relacionada bastante a eso, pero ¿qué más podemos hacer? ¿Cómo hacemos entender al ciudadano común que debe involucrarse en el tema político? Yo creo que abriendo espacios diferentes, o sea, espacios donde podamos, aunque no me creas, acercarnos. Yo creo que el trabajar con la gente es fundamental. O sea, si es que yo ya veo que pasa algo, por ejemplo, en una comunidad, ¿no es cierto? Yo creo que lo mejor que puedes hacer es trabajar la política pública con esa comunidad. Entonces, esto tiene que ser algo permanente que lo haga a nivel gobierno y también a nivel partido, porque el partido político recibe fondos electorales y tiene fondos partidistas permanentes. Y con estos fondos debería estar haciendo investigación constante. Entonces, yo tener personal dentro de mi partido, ¿no es cierto?, que acuda, por ejemplo, qué sé yo, a cierto sector donde ya sé que se tiene que trabajar, volvamos a poner el tema del cambio climático, un tema, qué sé yo, relacionado también con riesgos, ¿ya? ¿Qué es lo que nos pasó en La Gasca, por ejemplo? Que no había. Entonces, si es que yo ya habría trabajado previamente con ellos como partido, habría identificado ciertas acciones que podría ya haber trabajado hasta como municipio. Y puedes saber la solución. Exactamente, pero ya lo trabajé con la ciudadanía. ¿Qué es lo que pasa? Aquí creemos que las políticas públicas vienen solamente desde lo alto, ¿no es cierto? Y al momento que algo pasa, la ciudadanía muchas veces dice, pero yo no necesitaba esto, o esto no me es útil, o esto, ¿por qué lo hacen? Lo que nos pasa muchas veces con los subsidios, que viene el gobierno y nos dice, oye, esto es insostenible, de verdad, te voy a tener que aumentar el precio de la gasolina, reducirte el subsidio, y tú dices, ¿pero cómo? ¿Por qué? O sea, y se vuelve brutal, o sea, esto mueve gobiernos, tumba gobiernos. Ha tumbado gobiernos, efectivamente. Ha tumbado gobiernos. Entonces, imagínate, si es que tú como no trabajas primero con el ciudadano, ¿cómo puedes hacer un cambio? Número uno. Y número dos, si es que tú recibes un fondo partidista, oye, tú tienes que tener un sistema de control. Y ese sistema de control tiene que ser eficiente y decirle como, bueno, ¿y qué estás haciendo con el dinero que te doy? Porque no ha de ser pues solo para poner en pantalla, en campañas o para darle a un candidato, o no sé. No, o sea, para explicarlo un poquito más a los que nos están viendo, el fondo partidista es lo que le entrega prácticamente el Estado por medio del CNE a los partidos que cumplen los requisitos o movimientos. En ese sentido, ¿eso para qué se utiliza? Para capacitaciones, para que mantengan sus sedes y ellos también hagan su autogestión justamente para poder fortalecer ese trabajo que se requiere. Ahora, ¿tú qué piensas del conformismo que tienen o hemos llegado a tener algunos ciudadanos? O sea, que esperamos que llegue alguien que nos haga todo. O sea, prácticamente una parte de los ecuatorianos están o viven
o se aprovechan de la política clientelar que hay en el momento, todo ese tipo de cosas. ¿Qué piensas de eso, del populismo de izquierda, derecha? ¿Cómo lo ves? Yo creo que la primera cosa es sí, hemos caído en esto por esta falta de conocimiento, ¿no es cierto? Por esta falta de cultura política que te digo, que hoy en día me alegra que tengamos espacios como el tuyo donde podamos discutir porque la gente se interesa, entonces ya es un tipo de votante, ¿no es cierto?, diferente. Pero al mismo tiempo sí hemos recaído en este mesianismo porque finalmente esperamos que llegue este Mesías Salvador a resolvernos todos los problemas y además que tiene que ser en corto tiempo, ¿no? Porque es como en un año no está rindiendo, entonces Chao. mal presidente. Chao, 2 años Ajá, ya está. 2 años Chao. y es como, no, Vamos, definitivamente next. no. Y entonces cada una de las elecciones se vuelve como la oportunidad para encontrar a la persona idónea. Y eso no va a pasar porque estos problemas se han venido acarreando, si es que te das cuenta, o sea, como 3 siglos. De verdad, son cosas que vienen. Desde que regresó la democracia, prácticamente. Y desde que regresó la democracia ha habido un montón de cosas que no logramos arreglar ni porque hemos hecho constituyentes a diestra y siniestra y tampoco vamos a arreglar si es que volvemos a hacer otra. Entonces, empieza también por ese lado, pero por supuesto que las personas han sabido aprovechar este populismo para ganar justamente adscritos. Y esto es totalmente un tema cultural. ¿Ya? Entonces, ¿cómo cambiamos esa cultura? Vuelve a recaer todo en la parte de la educación. Pero ahora estamos en una época interesante para nosotros los jóvenes, porque sí me considero joven todavía. Es joven Aunque todavía. estoy en el umbral, me considero millennial vintage. Pero bueno, el padrón aumenta de jóvenes. Vemos que existe un claro cambio generacional. Lo vimos ya en los últimos candidatos. ¿Qué piensas de eso? En ese cambio que ya se está dando. Lo estamos viviendo. Yo sí veo una juventud que viene primero mucho más preparada, ya mucho más cuestiona, ya no solo desde el yo creo, sino sí se da un poquito más de tiempo de investigar. ¿Por qué? Porque es una generación con tecnología. Entonces ahora es mucho más fácil también encontrar respuestas dentro de redes. Si es que no entendiste qué pasó o cómo fue, ya es más fácil que cojas e investigues. Yo veo que aquí juega un poquito en contra también el tema de los fake news, de los bots, ¿no es cierto? Que tienes todo el tiempo y que te van a sacar estas noticias negativas o lo típico, ¿no? Entrando un poco a estas campañas sucias que pueden ser un factor también que se da. ¿Cómo le vamos a desprestigiar al candidato? No es ni siquiera por tu trabajo. Te buscan cosas personales. Es que hizo tal cosa, se llevaba con tal persona, hizo no sé qué. Y entonces esta es la manera también en cómo la otra persona, que si es que ve que eres un candidato súper fuerte, te va a tratar de bajar. Pero yo sí creo que hoy en día al menos la ciudadanía ya tiene otros factores de dónde obtener esa información y sí veo que es... Por lo menos los jóvenes, yo trabajo un montón con jóvenes justamente haciendo formación política y sí veo que son jóvenes mucho más comprometidos y ves también ciertos rostros que se van repitiendo y eso es importante porque ya están sumados también a hacer activismo desde sus propios espacios. Ahora, en ese sentido, la violencia política de género, que eso créeme que es algo horroroso, atroz, que vemos prácticamente a diario, en diferentes niveles. Cuando eres mujer es mucho más violento, porque ya, digamos que hablan mal del hombre, ya, aguantó, pero con las mujeres son mucho más viscerales. ¿Cómo ves eso? ¿Qué piensas que se puede sumar para ir erradicando eso de ahí? Porque las plataformas que tienen esas personas en el tema de trolls tienen una capacidad fuerte. Bueno, actualmente digamos que normativas sí existen, ¿no? Sí, claro. O sea, no nos vamos a inventar el agua tibia. No. Entonces, más leyes no necesitamos, definitivamente. No, tenemos que eliminar leyes. Sí, la verdad es que tenemos que ser más concisos en el tema de leyes. Hasta para nosotros como abogados, porque créeme que nos confunde un montón. Sí. Una te dice una cosa y la otra te la contradice. Ajá, y ya no sabes ni a qué hacerle caso. Pero yo sí creo que hay que hacer una diferenciación súper grande. En primer lugar, me parece bien que se hayan aplicado en cierto momento, digamos, estas medidas, ¿no es cierto?, que busquen tener un poco más de paridad de género. Me parece muy bien. Pero no por esto tampoco dar a decir que por el hecho de ser mujer, por ejemplo, que es algo que he escuchado mucho, va a ser mucho mejor para gobernar. Eso para mí me parece completamente desprestigiar el rol que podría ser tanto un hombre como una mujer dentro de un cargo. Yo creo que aquí lo que tenemos que empezar a pensar es quién es el mejor postor para ese puesto. Si bien es un espacio, ¿no es cierto?, por lo menos la política que ha sido netamente
masculino por cómo se ha venido desarrollando, obviamente. Es un espacio donde las mujeres, sí, es verdad. Yo he sufrido también violencia política y es un espacio, te digo, donde tenemos que hacer el cambio, pero siendo buenos profesionales, siendo buenas en lo que hacemos. Entonces, y trascender eso, en finalmente seamos hombres o mujeres, tenemos que ser los más preparados, tenemos que ser los mejores capacitados. Entonces, también ir dejando ese discurso de muchas colegas que yo he escuchado cuando están en campaña decir, es que, por ejemplo, Quito no ha tenido una alcaldesa mujer, ¿no? Entonces, yo voy a hacer la diferencia. No, eso se muestra con acciones y yo creo que merecemos al mejor postor, eso te digo. Entonces, es real la violencia de género, es real que nos afecta mucho más a las mujeres, pero como mujeres también tenemos que demostrar y hacer el cambio y no permitir. Para mí es mucho más degradante que te digan, voy a ponerte una política porque más o menos tú, pobrecita, no puedes por ti sola, entonces te tengo que ayudar. Y yo creo que ese ya no es el discurso que se tiene que tomar, ya pasamos eso. Entonces, hoy en día sí, respetemos tal vez el tema de paridad, pero también pongamos a las personas más idóneas. ¿Cuál es la cosa aquí que a mí me preocupa? Que sí es verdad que con este tema de violencia de género muchas veces las personas se la piensan dos veces. Todavía vivimos en una sociedad donde las mujeres seguimos siendo muchas veces las jefas de hogar que mantenemos a nuestras familias o que cuidamos a nuestros hijos y sigues teniendo preguntas en el trabajo como, pero tú quieres ser mamá en algún momento porque si no este trabajo no vas a poder. Pero si eres papá no te pasa lo mismo. Entonces también es ese chip cultural que tenemos que cambiar. Pero sí vemos ya mucho más mujeres participando, que eso 100%. es buenísimo para la democracia y sobre todo para el debate. Pero es que también, yo digo, cuando tú estás en un debate y sacan la vieja y confiable, ¿eso es violencia? No. Es falta de preparación, no están capacitados y lo único que termina desprestigiándose es toda la comunidad política del país. Sí, porque yo creo que además lo que más nos falta, por ejemplo, en espacios como la Asamblea, donde tenemos tantas ideologías diferentes y tenemos que defender, ¿no es cierto?, muchas veces ciertas posturas, es cómo lograr hacerlo de la manera más asertiva. ¿Ya? Entonces, primero reconocer que, por ejemplo, no todo es violencia ni todo es acoso, 100%. Y en segundo lugar, también cómo tener una actuación sobre eso. Y muchas veces no queremos comunicarnos entre nosotros, porque como ya vemos que somos de partidos diferentes, no, entonces lo que hizo fue atacarme. No, entonces lo que dijo es completamente en mi contra. Muchas veces no es así, pero las mismas partes no se quieren comunicar. Entonces, ¿cómo haces una asamblea si no te comunicas? Eliminándola. Bienvenidos a mi segunda muerte cruzada. No, tampoco esa sería la solución, porque es claro que hay que llegar a consensos, acuerdos, que eso es importante para fortalecer la democracia, para fortalecer el trabajo, pero cuando no están capacitados es que te frustras. Te frustras, y eso te digo, te frustra siendo hombre, siendo mujer, te frustra el tipo de candidato que tienes ahí. Porque tú dices, bueno, entonces a mí me ha pasado trabajando con políticos en altos cargos, ¿no es cierto? Que yo digo, ¿para qué pago impuestos? O sea, de verdad estoy pagándole mi sueldo con mis impuestos y te duele pagar impuestos. Y dices como para que esta persona sea la que termine estando en esa posición. Y muchas veces te debe haber pasado también que tú dices, yo haría un mejor rol en ese lugar que esta persona. Y no, o sea, no puedo creer que esa persona esté en ese sitio. Pero bueno, hay que seguir viviendo y seguir trabajando. Vendrán otras elecciones para poder participar. Cuando entremos en un tema más divertido para ti, ¿cómo nace la Politeca? La Politeca es una biblioteca de política. Ya. Y nace justamente de esta... Tú la fundaste. Yo la fundé, así es. En el 2021 empecé este proyecto más o menos por el mes de febrero. Y mi idea fue dos cosas. La primera, obviamente, enfocada en esta educación que te digo de política, que la política no es sinónimo de corrupción, que muchas veces pensamos que es lo mismo y es totalmente el antónimo. Algunas personas que están involucradas. Así es. Son los que dañan la política. Ajá. Y por el otro lado dije, yo sí creo que puedo hacer mucho más trabajando y enseñando a las personas y logrando buenos perfiles que tal vez haciendo política yo per se. Entonces, ya te dije en algún momento que no es que me cierro por completo a la idea de decir como que sí, un día me gustaría estar, por ejemplo, trabajando en el municipio como concejala. Ya, chévere. Cuando se dé el momento me parece genial, pero también te digo, hay que ser muy, muy racionales en cuando buscar también ese momento. Pero lo que yo hago con la Politeca en este momento y lo que yo quiero con eso es lograr generar perfiles de calidad
para que tengamos justamente estos representantes que tanta falta nos hacen. ¿Tú estás enfocada más en el tema geográfico acá en el sector donde vives o te estás expandiendo ya a nivel nacional? Sí me expando, digamos, yo trabajo más en temas online, entonces esto Ya. me ha permitido también llegar a varios sectores a lo largo del país y esto es muy interesante porque te das cuenta que sí, es hermoso que seamos diferentes, pero nuevamente no estamos comunicados Ujú. en un mismo país tan diverso. Pero esta es una realidad que pasa no solo en Ecuador. Tenemos muchos países similares, pero que han llegado a tener acuerdos o consensos entre todas esas diferencias y tienen un plan país que no pasa aquí. Entonces, también, digamos que dentro de mis objetivos, por más utópico que suene, es que en algún momento lleguemos a tener un consenso a nivel país. O sea, que sí nos planifiquemos como Ecuador. Yo de aquí a 20 años, ¿qué quiero hacer? Es que eso hacen las verdaderas democracias. O sea, los países del primer mundo, que como dicen que somos subdesarrollados, no logramos a ese nivel de equilibrio que quisiéramos. Ahora, en ese sentido, ¿qué más puedes hacer para aportar a fortalecer ese trabajo que estás emprendiendo, que ya tiene ya algún par de años? Sí. ¿Qué más puedes hacer? ¿Qué necesitas para comenzar a buscar personas que nos comiencen a ayudar? Porque solos no hacemos nada, pero si vamos en equipo, independientemente en dónde estemos, pero toda actuación que hagamos como individuos puede llegar a sumar y al final del día vamos a tener un grupo de profesionales realmente preparados y tú eres pionera en eso. Es súper interesante porque yo creo que he abordado mucho en el medio de que si bien la Politeca, ¿no es cierto?, me representa a mí, tal vez como Gabriela, yo trabajo con varias organizaciones internacionales, yo trabajo con varias fundaciones locales. Ujú. Entonces, también el hecho de decir, bueno, juntos hacemos la fuerza, ¿no es cierto?, juntos hacemos el cambio. Y esto me ha permitido no solo a conocer a un montón de perfiles distintos, sino también sumar estas fuerzas para hacer proyectos distintos. Qué sé yo, hoy en día, por ejemplo, estamos trabajando con la CAS, con la Konrad Adenauer, algunos temas justamente en formación política de una manera distinta, no necesariamente desde un aula. Ujú. Con Libre Razón trabajamos mucho el tema de escuela de política, entonces eso también nos ha ayudado a conocer perfiles distintos y va por ahí el tema, ¿no? O sea, y en algún momento tenemos que juntarnos todos. En algún momento tenemos que hacer este consenso entre todos los que hacemos política. Ahora, en ese sentido, el reto, ¿cómo llegamos a los jóvenes de verdad? Porque es un universo de jóvenes que están en la actualidad, todos vinculados en una u otra circunstancia, pero ¿cómo logramos a que sigan sumándose? Que ese es el verdadero reto. ¿Qué hacemos? Yo creo que hay una cosa que no hacemos bien, que te mencioné hace 2 segundos, comunicar. El joven no es ningún tonto. Mm. Yo lo que he visto es que nos dan mensajes, por ejemplo, qué sé yo, en la asamblea, ¿ya? ¿Qué se hizo hoy en la asamblea? Y entonces el mensaje empieza como, lunes 24 de septiembre, Asamblea Nacional. El día de hoy en la Asamblea Nacional se trató no sé qué. 3 segundos después tú, o sea, ya hasta como adulto, coges y cambias de canal porque dices como, esto es insoportable. Si tú quieres que un joven se involucre, independientemente de dónde estés, y más aún si eres gobierno, tienes que saber cómo transmitir el mensaje al joven. Y nos hemos equivocado en pensar que al joven le interesa un video de TikTok o alguien haciendo el ridículo que muchas veces no compagina con tu personaje. Nos hemos equivocado en primero leerle al joven que no es ningún bobo y que más bien está buscando justamente el no solo aprender, sino el sentirse orgulloso de algo, más aún si es que es su país. Entonces hay que recuperar ese nacionalismo perdido que yo siento que ahorita no lo tenemos y eso es a través de una buena comunicación donde nos sintamos orgullosos de lo que está pasando en el país. Más aún te digo, si es que tenemos una situación tan grave como la de ahora en términos de inseguridad, desempleo, económico, etcétera, etcétera, comuniquemos la parte positiva, comuniquemos las partes súper buenas porque dejamos solamente que esa comunicación llegue a lo malo y entonces el joven dice, vivir en el Ecuador es imposible, yo me tengo que ir de este país. Yo mañana ya no quiero estar aquí y más aún si es que eres un joven preparado, dices, o sea, migración de cerebros, fuga de cerebros. Ya, entonces, volverle a vender al país con esas partes positivas que muchas veces dejamos de lado y que yo creo que los que sí queremos hacer una política diferente estamos tratando de incentivar a que lo cambiemos de ese chip por completo. Ahora, viendo el cambio que hemos visto de candidatos, ¿qué piensas de las últimas elecciones? Son unas elecciones que yo voy a ser muy sincera, donde no vamos a poder hacer mucho. No. Lastimosamente es un
periodo súper corto del tiempo. Volvemos a tener candidaturas otra vez en mayo. Agosto, septiembre, Ajá, más o menos. desde mayo empieza, porque ya en agosto tienes que Sí, sí. inscribirte Ajá. quiénes son, entonces cuadros internos, etcétera, etcétera. Entonces es un tiempo muy corto para hacer grandes cambios. Yo creo que esta elección es trascendental en dos cosas. La primera, ¿cómo quieres que sea el Ecuador del 2025? Es decir, si te quieres lanzar una constituyente, será el momento. Si es que quieres lanzarte una reforma importante, será el momento. Y también será un periodo en el que tengas que arreglar cosas puntuales, que es parte de las cosas que vimos hace un ratito. Cosas puntuales donde tú demuestres o que lo hiciste bien o que no pudiste y definitivamente ni siquiera te aparezcas en el 2025. Está muy, muy complejo el tema para el escenario. Ya estamos en una segunda vuelta. ¿Cómo pueden llegar? Tema económico, déficit grande, fenómeno del niño. Tienes arrastrando varios problemas en diferentes sectores puntuales del Ecuador. O sea, es como un caldo de cultivo que está ahí. Y los candidatos que están ahí realmente yo los admiro. Porque la mayor probabilidad que tienen es el caos, es el error. Uh-huh. Y que no pueden regresar capaz a volver a una campaña. Ahora, en el escenario perfecto, ¿tú qué recomendarías hacer? Diciendo que todo va a ir bien, yo seleccionaría mis proyectos más importantes como candidato. No ¿ya? podrían ser más de 5, Que no, exagerando. o sea, exagerado tendrían que ser 5, pero no vas a lograr, no te da ni el tiempo ni el dinero, porque sabes que no tienes financiamiento, y probablemente elegiría actores estratégicos con los que trabajar, ya sean mediante la búsqueda de fondos internacionales o qué sé yo, o sea, como alguien que te pueda proveer tal vez un poco más de recursos. Pero sí seleccionaría cuáles son mis temas principales y sobre todo seleccionaría cuáles van a ser mis obras emblemáticas, así sea una, pero tiene que verse visible porque, ¿qué es lo que pasa? El ecuatoriano, culturalmente hablando y por el tema de populismo que conversamos hace un momento, está muy acostumbrado a ver que hay obra en el sector público. Entonces, si es que hubo obra, fue un buen gobierno. Si es que no hubo obra, no fue un buen gobierno. Entonces, quien quiera que gane ahora, lo primero que tiene que pensar es cuál va a ser esa obra emblemática que va a generar mientras arregla los otros puntos importantes que habrá elegido. Es que esa es la parte dura. Ahora, al electorado joven, ¿cómo lo ayudarías a elegir? No digamos si anda por la opción A o opción B, pero ¿qué le decimos? ¿Qué le dirías? En el caso, en el caso utópico, yo les diría, por lo menos léanse el plan de gobierno. Dado que eso no, Es que no funciona ningún plan de gobierno. yo sé que no. ¿Sabes por qué? Porque están pensados para 4 años de gobierno, no están pensados para un año. Entonces, ahí yo creo que fue un error al momento de que el CNE sacó estos lineamientos de cómo van a ser estas elecciones. Debe ir por etapas, o sea, primer año, segundo año, una evolución constante. Al menos en estas elecciones les debieron haber dicho, tiene que ser un plan de gobierno justamente que dure un año. O sea, no más. No pasó. En las futuras, yo ahí sí les diría, por lo menos a los candidatos, oye, habla sobre tus propuestas, porque es lo que menos haces. O sea, de verdad es lo que menos haces y no sabemos. A veces hacen discursos que no tienen nada que ver lo que pusieron en el plan con lo que realmente están diciendo. Solo quieren conquistar votos. Entonces, claro, o sea... Y se van afuera de todo el plan. O sea, y eso no va a cristalizarse. Créanme que no va a haber forma que eso se dé. Porque incluso uno de los planes de gobierno que aquí lo analizamos, digamos que era uno de los, omito el nombre, pero era un candidato de seguridad. Ya. Tenía una hoja. O sea, no, 4 párrafos. O sea, ¿qué puedes esperar de eso? Yo sufrí en las seccionales, sobre todo porque ahí hice mucho análisis de los planes de gobierno para la alcaldía de Quito. Y no eran, o sea, a ver, un plan de gobierno tiene que tener política pública, ¿ya? Y esto significa que tiene que tener componentes como cuánto te va a costar, qué tienes que cambiar, por ejemplo, en la parte organizacional, qué parte de investigación o qué parte de información ya tienes o tendrás que generar y qué parte de la norma te va a servir o tendrás que implementar, ¿ya? La mayoría termina teniendo uno y, en el mejor de los casos, y el resto terminan siendo promesas o identificación de problemas, como le llamo yo. Necesitamos construir nuevas vías para llegar al acceso a no sé qué. ¿Y? No me digas, en serio. O sea, no me había dado cuenta.
Y esa termina siendo tu plan de gobierno. No te dijeron nunca nada más. ¿Dónde, cómo, cuándo, con qué recursos? ¿Por qué? Porque también el Código de la Democracia no te exige eso. El artículo 97, si no estoy mal, cuando te habla del plan de gobierno, no te exige eso. Es súper light. Es un requisito el plan de gobierno. Es súper light. Entonces terminas teniendo, y aquí yo soy súper enfática siempre, el CNE cuando se acaban las elecciones te baja esa información y como ciudadanos ni siquiera podemos hacer un mapeo de, oye, y si es que cumplió o no cumplió, y qué pasa si es que yo utilicé tu plan de gobierno en una campaña mía a futuro. ¿Quién hace seguimiento de eso? ¿Cómo sé que no te estoy plagiando las ideas? Ya pasó y quedaron muy mal. Entonces, son cosas que a mí me preocupan. Ahora, ya estamos a pocas semanas de elegir el nuevo presidente o presidenta del país. ¿Cómo a ver, déjame pensar un poquito más. ¿Cómo crees que van a articular ellos? Porque todavía no me imagino cómo lo van a lograr con el legislativo, a pesar de que son colegisladores. Es complicado porque si te das cuenta en cualquiera de los dos casos es difícil. O sea, tú dirás, por ejemplo, qué sé yo, la candidata Luisa González tiene más posibilidades porque tal vez tiene una asamblea más fortalecida. No, sí tiene, ¿no es cierto?, una bancada mucho más grande en todo caso, pero no necesariamente el resto le va a apoyar. Entonces, no necesariamente va a poder cumplir con lo que quisiera. E igual el candidato Daniel Noboa, o sea, no tiene tampoco el suficiente número de curules ganadas y eso no significa que el resto de bancadas o cosas como sea que se terminen conformando le vayan necesariamente a apoyar. Entonces, yo creo que ahí lo que vas a tener nuevamente, habiendo identificado cuáles son tus problemáticas principales, te vas a tener que reunir con los asambleístas como jefe de gobierno y decirles, a ver, aquí estos van a ser los direccionamientos dentro de este año. Tenemos que unirnos como país y lograr acuerdos mínimos al menos. Exacto, o sea, no me importa si luego decidimos de nuevo cambiar el día de la empanada, porque para eso sí te reúnes. No, pues el día de los bizcochos. O sea, yo me muero de las iras, pero si digo, nos ponemos de acuerdo para tontera y media y para lo importante, deberíamos tener ya visto, o sea, la persona que entre debería tener ya visto cuáles son las cosas que se van a discutir sí o sí, y sentarse un día en la asamblea completa a conversar con los asambleístas y decirles, a ver, esto sí. O sea, el resto, ya. Bueno, lo discutimos, lo debaten como ustedes quieran. Pero esto por lo menos sí tenemos que lograr. Pero ¿crees que sea imposible? Independientemente de quién sea el que gane las elecciones. ¿Tú crees que sea posible que lleguen a un consenso con el legislativo? Yo voy a ser positiva en esta ocasión. Yeah. Yo voy a decir que sí. Que si es que haces esta planificación previa que te digo, yo creo que sí. Porque tampoco somos bobos. O sea, hay cosas que sí necesitamos como país y que por más que queramos hacer el contra o ser opositores o no nos convenga o lo que sea, sí nos damos cuenta que al menos ciertas cosas sí nos vamos a necesitar unir. Entonces, como digo, tal vez no será todo y por eso tenemos que ser súper específicos en qué elegimos, pero creo que como ciertas cosas sí vamos a lograr decir, bueno, por la paz mental de todo el mundo. Por la paz mental. Por la paz en general que necesitamos ahora. Da miedo salir a las calles. Ahora, ya estamos llegando al final de este episodio. Recuerden que nos tienen que ver, porque vamos a estar sorteando el PlayStation y los 2 Nintendo Switch. Recuerden que a nosotros nos interesan que se vinculen a esto de la política. Recuerden que ellos son los que pueden llegar a direccionar tu estilo de vida. Eso es súper importante. Y esa es una herramienta que estamos utilizando a ver cómo nos va en ese pequeño experimento social que estamos haciendo. Ahora, Gabriela, un pequeño juego de palabras. Te digo la palabra, tú la respondes. Super light el Lo tema. Primero que se me ocurra. Lo primerito. Hijo. Ya no, todo está relacionado a la política. Me siento como en esos concursos de belleza donde te dicen una palabra ahí. Dale. Libertad. Voy a decir expresión como... Ya. La política. Educación. Democracia. Ecuador del futuro. Libro favorito. Pet Sematary. Película. Finding Neverland. Música. Just. Izquierda o derecha. Centro. Quaker o Hierba Luisa.
Chuta, Quaker. No hay más opción. Bueno, hemos llegado Pero al porque final. las avenas son buenas. Sí, hemos llegado al final de este nuevo episodio de No Te Ahueves Podcast. Gabriela, un mensaje para los jóvenes. Nosotros somos literalmente los que tenemos la responsabilidad del cambio, pero no porque nos digan que el futuro somos los jóvenes, sino porque nosotros somos los que literalmente vivimos el país a diario. Entonces, si no nos interesa y no nos involucramos, simplemente nos vamos a quejar todo el tiempo y esperar que las cosas cambien. Una cosa importante que siempre les digo es, si es que nosotros hacemos actos, digamos, poco éticos en nuestro diario vivir, ¿de qué nos quejamos en el gobierno? Ejemplo de esto, si somos capaces de saltarnos una fila en el carro, ¿no es cierto? De ir en contravía en el Supermaxi pese a que tengas las flechas y somos capaces de enojarnos con la persona que nos reclama y nos dice eso está mal. ¿De qué nos quejamos con los políticos, grandes políticos, si es que somos capaces de hacer lo mismo dentro de las cosas más pequeñas en nuestra comunidad? Una pequeña frase antes ya de cerrar. Dicen que la calidad de políticos es el reflejo que tiene una sociedad. Ya tenemos bastantes malos, yo creo que hay que aumentarlos. Recuerden, sigan a Gabriela en sus diferentes redes sociales. Hace un trabajo muy interesante con los jóvenes. Recuerden que nos tienen que ver los días martes a las 7 que estrenamos todos los programas. Chau, chau. Hasta un próximo episodio. ¡Pum! Yeah.